En todo camino de crecimiento profundo, tarde o temprano se presenta una figura inquietante, simbólica, a veces invisible, pero muy real en sus efectos, el guardián del umbral. No aparece al principio del viaje, cuando todo es entusiasmo e impulso inicial. Llega después, justo cuando una parte de ti empieza a vislumbrar que algo importante está cambiando. Es entonces cuando el guardián se manifiesta disfrazado de duda, de miedo, de voz interior que susurra que no puedes, que no eres suficiente, que mejor te detengas. El guardián del umbral no es un enemigo externo, no es una figura maligna enviada a detenerte, es una parte de ti arquetípica cuyo rol es proteger el equilibrio interior, porque todo cambio verdadero es en esencia una amenaza al yo que fuimos. El crecimiento espiritual, mágico o psicológico requiere atravesar capas de identidad construidas durante años. Y esas capas no ceden sin resistencia. En las tradiciones iniciáticas antiguas, el guardián del umbral era representado a menudo como un monstruo, una esfinge, una sombra que interroga al viajero antes de dejarle pasar. Y no basta con querer avanzar. Hay que responder a las preguntas que plantea. En el plano interno, esas preguntas adoptan la forma de inseguridades, sabotajes, síntomas físicos que surgen justo cuando uno empieza a acercarse a un umbral transformador. ¿Y si todo esto es una ilusión? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Si me vuelvo alguien que ya no reconozco? El guardián del umbral no solo pone a prueba nuestra voluntad, sino también nuestra honestidad, porque no se puede engañar a esta figura. Reconoce nuestras intenciones más profundas, nuestros apegos ocultos, nuestras contradicciones, se inventa de lo no resuelto. Si intentamos pasar sin mirarlo, sin asumir lo que está ahí, el guardián no nos deja avanzar, repite pruebas, bloquea caminos, reproduce las mismas lecciones una y otra vez. Este guardián adopta formas diversas en cada persona. Para unos es la procrastinación constante, para otros una ansiedad difusa que aparece cada vez que se inicia un nuevo proyecto. A veces toma la voz de un padre interiorizado que critica todo intento de libertad. A veces es una sensación de culpa, de no merecer lo que se está por alcanzar. Pero siempre es algo que surge desde dentro, disfrazado de lógica o prudencia, cuando en realidad está defendiendo una identidad que ya ha cumplido su ciclo. El primer paso para enfrentar al guardián del umbral es reconocerlo. Y esto no siempre es fácil, porque suele hablar con nuestra propia voz. Conoce nuestras debilidades, nuestros temores más íntimos. Susurra, te invita a postergar, a buscar seguridad, a no arriesgar. Pero hay un momento, si estamos atentos, en que se revela, y es ese instante en que sentimos un llamado fuerte hacia algo, una decisión, un cambio, un camino. Y al mismo tiempo una resistencia igual de fuerte que nos tira hacia atrás. Ahí está el guardián, justo en la puerta. Una de sus funciones más sutiles es la de protegernos de lo desconocido, porque en su lógica interna lo conocido, aunque duela, es seguro. El ego prefiere una prisión conocida a una libertad incierta. Y entonces aparece el autosabotaje. Se cae la conexión a Internet justo antes de una clase importante. Se olvida enviar ese mensaje. Se elige una distracción justo cuando había que sentarse a escribir. Y todo parece accidental, pero lo es. Pero no lo es. Son mecanismos inconscientes activados por el guardián para mantenernos dentro del territorio familiar. Pero el guardián, por feroz que parezca, no es invencible y tampoco es maligno. De hecho, su aparición es señal de que estamos cerca de algo valioso, porque no se manifiesta si no hay algo real en juego. Su función es selectiva, no deja pasar a quien no está listo
y la única forma de cruzar su umbral es mirarlo a los ojos, no desde el rechazo, sino desde la conciencia. Comprender qué está defendiendo, qué parte de nosotros teme morir en el proceso de nacer a una nueva versión. Aquí entra la alquimia interna. El guardián no debe ser destruido sino transmutado. Para eso es necesario dialogar con él, no de forma literal, sino simbólica, meditativa, reflexiva. Preguntarnos, ¿qué es exactamente lo que me da miedo? ¿Qué parte de mí se resiste y por qué? ¿A quién escucho en mi mente cuando dudo de mí? ¿A qué estoy dejando de lado que necesita ser atendido? Estas preguntas abren grietas en la armadura del guardián. Poco a poco dejan pasar luz y en esa luz algo empieza a cambiar. Ya no es solo una fuerza que loquea, se convierte en una figura que revela. Porque el guardián siempre es espejo, nos muestra lo que aún no hemos integrado. Nos obliga a recuperar fragmentos negados de nuestro propio ser. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Muchos rituales iniciáticos incluyen una etapa de confrontación con la sombra, no como castigo, sino como paso necesario, porque sin ese encuentro el crecimiento sería frágil, superficial. Todo verdadero despertar implica una noche oscura. Todo cruce hacia otro nivel de conciencia exige pasar por una zona de incertidumbre, de miedo, de caos aparente. Y el guardián del umbral es el rostro simbólico de ese proceso. A veces, el guardián se disfraza incluso de iluminación. Nos hace creer que ya hemos llegado, que ya sabemos, que ya somos. Y ahí radica uno de sus trucos más sutiles, confundir el ego espiritual con el verdadero avance interior. Por eso, la humildad es clave. Saber que cada umbral trae su guardián, que el trabajo nunca termina, que cada paso hacia la luz ilumina también nuevas sombras. Lo interesante es que una vez atravesado un umbral, el mismo guardián puede convertirse en aliado, porque al integrar lo que resistíamos, esa energía se libera y pasa a formar parte de nuestra fuerza interior. La voz que antes saboteaba se convierte en guía, el miedo que paralizaba se transforma en intuición afinada. El yo que se resistía a cambiar se convierte en espacio para una identidad más profunda. El crecimiento verdadero no es lineal, es espiral. Cada vuelta nos enfrenta de nuevo al guardián, pero desde un lugar más elevado de conciencia. Y así el proceso se refina, se purifica. No se trata de eliminar las resistencias, sino de aprender a atravesarlas con más amor, más claridad y más poder. Porque al final, el guardián del umbral no está allí para detenernos, sino para preguntarnos: ¿estás dispuesto a altar quien crees que eres para convertirte en quien realmente puedes ser? Hasta la próxima, amigos.